Padre, queremos darte las gracias en este día y todos los días porque sabemos quién tú eres. Estamos reunidos porque tenemos a ti en común. Estamos, Señor, expectantes de lo que tú nos puedes decir por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener oídos para oír lo que el Espíritu quiere decir a nosotros ahora y en particular. Dios, aquí estamos frente a ti, frente a tu palabra. Pedimos, Señor, toda tu ayuda para poder conocerte más y comprenderte y conocer tu camino más y más cada día. Gracias, Señor, por este tiempo, por este grupo, por todas las familias aquí representadas, que sea la palabra todas las veces para edificarnos, para solidificar nuestras familias, los matrimonios. Y, Señor, ayúdanos a encaminar a nuestras familias conforme a tu voluntad. Eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Como saben, estamos en Marcos, el Evangelio según Marcos. Y cuando leemos Marcos, entendemos que Marcos no fue uno de los 12 apóstoles, ni discípulo, era un discípulo en realidad, ¿no? Creo que era sobrino de Bernabé. Entonces tenía una relación muy cercana con Pedro. Y cuando leemos Marcos, estamos en realidad leyendo algo que es a través de los ojos de Pedro, un testigo ocular de todo lo que estamos viendo, alguien que estuvo presente. Y lo que estamos viendo aquí en el capítulo 12 de Marcos, la primera parte que ya vimos, era la parábola de los labradores malvados, y vemos que era como una reseña del Antiguo Testamento, de la responsabilidad de los judíos para ser luz para las naciones, y Dios mandó profetas tras profetas, y entonces no hicieron caso al Señor, y al final proféticamente Jesús habla de cómo Él es enviado como el Hijo, y que estos judíos religiosos rechazaron la piedra del ángulo, que debieron haber conocido y reconocido, porque recitan este Salmo 118 en todas sus fiestas. Debieran haberle reconocido y no. Entonces Jesús dijo, y entonces esta responsabilidad de ser luz a las naciones será quitado de ustedes y dados a otros que den su fruto en su tiempo, para entender de que este lugar especial, pueblo santo adquirido por Dios, ya esta comisión en 1 de Pedro 2:9 fue dado a nosotros, a la iglesia. No es que descartó 100% los judíos, pero sí la responsabilidad de ser luz para las naciones fue transferida a la iglesia, a nosotros. Y cuando Jesús dio esta parábola, decía que ustedes están perdidos y sin fruto y culpables. Y se molestaron porque sabían que esta parábola estaba dirigida a ellos. Se molestaron mucho. Y lo que vemos en el resto del capítulo es que lo que vimos la semana anterior es que los fariseos tuvo su primer turno, el primer turno de tratar de atrapar a Jesús con preguntas sobre el tributo, si debe dar a César o no, y eso hemos compartido. Y lo que vamos a compartir ahora es que ya les toca a los saduceos a lanzar sus preguntas, porque quieren atraparle, quieren hacerle callar, quieren hacerle contradecir la ley, quieren poner la gente en contra de él, de desacreditarle, porque él era más popular que los líderes religiosos y eran celosos. Entonces vamos a comenzar en Marcos 12, versículo 18, con los saduceos, donde nos dice hasta el versículo 23,
Entonces vinieron a él, a Jesús, los saduceos y dicen, entonces vinieron así continuar el nombre de la familia y también de poder pasarle la herencia, de no pasar la herencia a los extranjeros o un extraño, de mantener las cosas en la familia. Así que fue una ley. Y usaron la escritura como una trampa, hablando de 7 hermanos, que era una pregunta ridícula en realidad, ¿no? Y Jesús les responde en el 24 de Marcos 12, entonces respondiendo Jesús les dijo, no eran por esto, no eráis, por esto porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Era una pregunta, no están errando por eso, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Los saduceos tenían ideas erróneas acerca del cielo. Eran errados en lo que están preguntando a Jesús por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Y ellos usaron las escrituras a su conveniencia, no como una fuente de verdad. Entonces, por no conocer a Dios, no conocían su poder y de que Dios podía hacer lo que Él había prometido. Ellos en realidad creían solamente en los primeros 5 libros de la Biblia, la Torah. Entonces los demás no. Entonces ignoraban las escrituras porque las escrituras hablaban de la resurrección y fue profetizado también la resurrección. Entonces estos saduceos que creían que eran superiores en inteligencia y en conocimiento, Jesús les está diciendo, pero son ignorantes, no conocen las escrituras, ¿no? Y entonces les habló duro sobre ese tema, estaba molesto con ellos porque era una pregunta tramposa. Jesús aclara que no se casarán en el cielo y no se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. Y Jesús mostró que nuestras vidas resucitadas serán completamente diferentes y en una dimensión que no nos podemos imaginar. En la tierra un hombre puede ser hijo, comienza siendo hijo, después es un adulto, luego un esposo, puede ser un esposo y luego un padre, pero no así en el cielo. Todo va a cambiar, no van a ver esos papeles en el cielo, ¿no? Y los ángeles no tienen bebés, son creados directamente por Dios. Por eso en la resurrección no tendremos bebés, como tampoco los ángeles tienen bebés. Y el casamiento dejará de tener cualquier significado, digamos, sexual en el cielo, ¿no? No sabemos todos los detalles de cómo serán las cosas en el cielo, pero podemos saber y tener toda la seguridad que no sería aburrido ni seremos defraudados. Pero de esto queda como un misterio de cómo serán las relaciones, porque sí hay la idea de que sí nos vamos a conocer y reconocernos en el cielo. Entonces, pero sí, Él va a ser una maravilla. Versículos 26 y 27 dicen, pero respecto a los que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés como les habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que ustedes, muchos están equivocados, muchos erran, ¿no? Entonces, como les decía, los saduceos solamente creían en los primeros 3 libros de la Biblia y por eso Jesús se refiere a uno de los libros en los cuales ellos dicen que es auténtico. Utilizan las escrituras que ellos deben tener y creer. Y Él muestra la prueba de la resurrección en Éxodo 3, donde habla de
de que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob en el tiempo presente, de que siguen viviendo presente. Y si no seguían la vida, si no seguían viviendo resucitados, entonces la palabra hubiera dicho que Abraham, Isaac y Jacob eran, ¿no? Que Dios era el Dios de ellos, era el Dios y no es el Dios de ellos. Entonces hubiera hablado en tiempo pasado de que Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Jesús está usando la escritura para mostrarles de que hay vida después de la muerte y que Abraham, Isaac y Jacob están muy bien. En Juan 11:25, Jesús habla de él mismo diciendo que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y eso era algo escandaloso para los saduceos, porque ellos querían desacreditar a Jesús para decir que no existe la resurrección. Entonces los fariseos tenían su turno sobre el tributo a César, y ahora los saduceos quedan sin palabra, porque Jesús más bien ha refutado su discurso sobre eso. No funcionó para los saduceos. Entonces, en el 28 hay un escriba que va a también hacerle otra pregunta para ver si él contradice de alguna manera la ley de Moisés. En el 28 hasta el 34 nos dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho. Esto me causa cierta gracia, porque yo digo, bueno, el escriba está diciendo al Señor de señores y Rey de reyes que felicitaciones, has contestado bien, conoces algo, ¿no? Bien, maestro, verdad has dicho, ¿no? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, les dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La pregunta era: ¿cuál es el primer mandamiento de todos, o el principal? Y Jesús no calificó, digamos, los 10 mandamientos, colocando los 10 mandamientos en un orden de prioridad. Más bien, Él sale con algo diferente, ¿no? Porque lo que va a contestar no es uno de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, vemos este escriba preguntando algo para probar si Jesús era indiferente hacia la ley de Moisés. Entonces, en vez de ordenar Jesús los 10 mandamientos en categorías o por prioridad, Jesús definió la ley en amar a Dios con todo lo que tienes y a tu vecino como a ti mismo.
Y eso él sacó de la palabra, ¿no? De Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero en esta pregunta Jesús quiere aclarar que uno puede amar a aquel que nos ha creado, o solamente amar a las cosas que Él ha creado, ¿no? Uno puede amar al Creador, o uno puede amar las cosas que provee el Creador de todas las cosas. Entonces Jesús resume la ley en eso de amar a Dios, porque está refutando a estos religiosos que han perdido el espíritu de la ley. Han inventado una cantidad de tradición oral. De la tradición oral han formado una gran cantidad de leyes, como 613 leyes, de cómo obedecer al Señor y todo lo demás, y eran más interesados en cumplir las reglas que amar a Dios. Y por sus actos se notaba que no amaban a Dios, ¿no? Por eso Jesús les da con la Escritura. La Escritura en Levítico 19:18 habla de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y en otra parte, cuando habla del gran mandamiento, Jesús dice: en eso depende toda la ley. Si realmente amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, entonces vas a cumplir los primeros 4 mandamientos, ¿no? De no tener dioses ajenos delante de ti, no hacer imágenes y todo lo demás, no tomar su nombre en vano, etc. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a cumplir el resto de los mandamientos, ¿no? Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a estar matando, mintiendo, cometiendo adulterio, robando, codiciando sus cosas. Entonces, por eso Jesús sabiamente ha dicho que cumples esto y cumples toda la ley. Todo está encerrado en eso, ¿no? Entonces, porque Dios es amor. Y cuán importante es para nosotros, porque uno puede entrar en una rutina cristiana de tradición o ritual cristiano y hacer las cosas, pero olvidarse de su creador, como vemos en Apocalipsis 2, cuando Jesús habla a la iglesia en Éfeso y les dice: bueno, mira, realmente han hecho las cosas bien, ¿no? Han reconocido los falsos, conozco tus obras, realmente bien, pero tengo esto en contra de ti: has dejado tu primer amor. Han entrado en un ritmo religioso, pero han dejado a Dios a un lado. Por eso es tan importante lo que Jesús nos está diciendo sobre la prioridad de los mandamientos, porque cumples esto con Dios y el prójimo y prácticamente cumples todos los mandamientos. No vas a errar en los demás mandamientos, ¿no? Entonces Dios nos ama, Dios es amor y Dios espera que le respondemos con amor, ¿no? Porque uno puede escoger amar, ¿no? Nos dio un libre albedrío. Él quiere que lo hacemos de nuestra voluntad de amarle. Él no quiere que le acerquemos simplemente por temor al infierno o por temor al castigo o por coerción o por premios, ¿no? Dios no quiere que estemos detrás de Él por las cosas que Él ha creado. Él quiere que estemos detrás de Él, que le estemos buscando a Él, ¿no? Entonces Jesús dijo que esto es la prioridad, el primer mandamiento de todos. Y sería bueno
tener eso en el corazón, ¿no? Que eso debe ser nuestra prioridad, ¿no? Cuando estamos cantándole, cuando estamos frente a su palabra, realmente amándole a Él, nuestra primera motivación. Porque Dios no está impresionado con los rituales religiosos, ni la devoción, si nuestro corazón no está conectado con Él, ¿no? Y Jesús le dice, mira, tiene toda la información. Este escriba tenía toda la información. Tenía suficiente información para poder reconocer el Mesías. Y Jesús dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y hay muchas personas que no están lejos del reino de Dios. Hay muchas personas que casi están salvos. Casi, ¿no? Como Pablo cuando habló con el rey Agripa dijo, casi me persuades, ¿no? Casi era salvo. Y es como uno que tiene un vuelo para el mediodía y casi ha subido, pero llegó a las 12:10 y ya partió el avión. Estaba muy cerca, casi subió, pero no subió, ¿no? Entonces, en este sentido, no importa si atrasaste 1 hora o 10 días, pero te has atrasado. Entonces, eso es importante de no ser simpatizante. Hay muchos simpatizantes, pero Dios quiere tratar el corazón. Dios quiere que metemos el corazón en eso, que acerquémonos confiadamente a Él, ¿no? Pero de corazón. Después Jesús contesta la pregunta, Él afirma quién es Él y su autoridad en el templo, y afirma en realidad de quién es el Hijo, ¿no? De quién es el Cristo. Porque eso está tratando de hacerles entender. Su religión no les estaba llevando por un buen camino. Por eso Jesús fue, es como el título de este mensaje, ¿no? Jesús fue probado por la religión, pero Jesús está probando sus corazones. Y la pregunta es, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo? ¿No? Y en Marcos 12:35 al 37 nos dice, enseñando a Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Los escribas enseñaron sobre el Cristo, de que era el hijo de David, era uno de sus títulos, pero no estaban reconociendo el Cristo, el Mesías, frente a ellos. Ellos tenían suficiente información para abrazar el Salvador. Y Jesús habla aquí de Él mismo, obviamente, ¿no? Que Él es el centro del plan de Dios. Y ellos tenían un conflicto de quién es hijo y después cómo será. Entonces esos líderes pretendían saber todo acerca del Mesías, y Jesús les ha retado de su manera de pensar, ¿no? Ha retado su manera de pensar, ¿no? Que David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Pero Jesús no solamente es el hijo de David, pero también aquí nos muestra que es el Señor de David, ¿no? Es el hijo de David, y eso vemos en la genealogía que uno puede ver en Mateo, en el primer capítulo. Es el hijo de David, de la descendencia de David, pero también aquí nos dice que es el Señor de David, ¿no?
y Él es, como dice en Apocalipsis 22:16, que Jesús mismo dijo: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él mismo reconoce que Él es del linaje de David, de la raíz de David, descendiente, el calificado para ser el Mesías. Y el profeta Natán, en 2 de Samuel 7:12, dice: y cuando tus días sean cumplidos, bueno, David quería construir el templo. Dios ha dicho: no, porque has derramado demasiada sangre. Un hijo tuyo edificará el templo. Entonces, en 2 de Samuel 7:12, Natán responde a David la respuesta de Dios y dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermes con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de Salomón, que edificará la casa después de él, su hijo, pero de afirmar su trono y su reino para siempre refiere al Mesías. Entonces Jesús les está retando, diciendo: entienden esta verdad sobre el Mesías, que su trono será eterno, y es hijo de David, pero también es Señor de David. Ahora, Jesús ya dejó los fariseos y los saduceos sin palabra, y también este escriba que le preguntó sobre el gran mandamiento. Ahora Jesús les dice que deben guardarse de los escribas. En el 12:38 al 40 nos dice: y les decía en su doctrina: guárdense de los escribas. Está enseñando en el templo. Guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones y en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los escribas eran eruditos de la Biblia, especialistas, ¿no? Eran los especialistas, los estudiosos de la Biblia en los días de Jesús. Su oficio era de preservar la integridad de la palabra, de seguir aprendiendo y de enseñar al pueblo las Escrituras. Era la autoridad para el pueblo sobre lo que decían las Escrituras. Eran los hombres de los cuales el pueblo de Dios debiera haber podido confiar. Y Jesús está diciendo: cuídense de ellos. El pueblo debiera haberse podido confiar en esos escribas para la verdad de la palabra, y Jesús ha dicho: cuídense de ellos. Porque ellos usaban ropas largas, tenían grandes privilegios, pero eran hombres ociosos. Amaban las salutaciones y demandaban reconocimiento como hombres de Dios. Amaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Demandaban gratificaciones y privilegios. Dice que ellos devoraban las casas de las viudas, aprovechaban de ellas, ¿no? De cobrar de ellos, ¿no? Aprovechaban de los débiles y los vulnerables. Vivían en lujos a expensas a ellos, ¿no? A los débiles y pobres y las viudas. Y el maestro judío no podía cobrar por enseñar, pero sí podían recibir regalos.
Entonces ellos aparentemente utilizaban la manipulación para pedir grandes regalos. Y indirectamente eso también afectaba a las viudas, que vamos a ver más abajo, ¿no? Y cuando ellos viajaban, los escribas, cuando viajaban, ellos podían llegar a la casa de las viudas y ser atendidos. De vivir el tiempo que estaban o estuvieron en el lugar, en la región, podían quedarse en su casa y vivir de balde, ¿no? Ser atendidos por ellas. Y por eso Jesús les está llamando la atención. Y porque ellos creían que los maestros debían ser respetados casi tanto como Dios, y que ellos merecían más honor y respeto que cualquier otra persona. O sea, ellos han asumido una posición impresionante. Y Jesús nos está, en todo lo que vimos en Marcos, enseñándonos también la diferencia entre un religioso y un discípulo. Porque ya nos enseñó sobre quién será el más grande en el reino de los cielos. No el que es servido por más personas, sino la persona que está sirviendo a más personas. Por eso es casi enfermante, hasta vomitable, algunas cosas que uno ve en la tele o en YouTube de algunos ministros supuestamente del Señor presentándose como realmente como algo grande, ¿no? Como celebridades. Y que uno debe, y ellos viven con tremendos lujos a expensas del pueblo, porque ellos se han creído lo que ellos de esos escribas creían. Y Jesús nos está hablando de que esto no es un siervo verdadero del Señor. Y si quieres dar todo tu dinero a estos estafadores, es tu problema, ¿no? Entonces está dando una palabra clara que estas personas que supuestamente deben estar guiando al pueblo de Dios en la verdad, les está asustando, ¿no? Les está, que deben estar enseñando el pueblo de Dios en la verdad, y Dios ha dicho que no. Ellos no son verdaderos. Ellos son, guárdense de ellos, tengan discernimiento, porque Jesús nos está presentando cómo es el reino de Dios y cómo el discípulo debe vivir en el reino de Dios, y nos está enseñando que esto no es, ¿no? Entonces ellos enseñaban que el acto más grande que alguien podía hacer era dar dinero a un maestro, a ellos mismos. Y hacían largas oraciones para hacerse ver como más espirituales. Y su relación con Dios era más un espectáculo que sustancia, ¿no? Y recibirán mayor condenación, un peor juicio, ¿no? Por haber desviado, ¿no? Como Jesús habla en Mateo 23 sobre los hipócritas y cómo se paran en la puerta del reino del cielo y ellos no entran y no dejan entrar a los que les están siguiendo, ¿no? Entonces, Dios quiere que tengamos, ¿es algo que yo dije? No. Dios quiere que tengamos discernimiento, ¿no? Dios quiere que tengamos nosotros entendimiento de lo que es el reino de Dios, de lo que es el reino de Dios y cómo debemos comportarnos, ¿no? Bien, y después nos lleva a la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda en Marcos 12, 41 y 42. Que dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca.
Y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Jesús, después de soportar las tantas preguntas malintencionadas, seguro que era gratificante ver a esta pobre viuda, ¿no? Los ricos ostentaban sus ofrendas y los ricos tomaban la prosperidad o veían la prosperidad como una señal del favor de Dios, ¿no? Como los falsos apóstoles de hoy en día, ¿no? Los ricos dicen, bueno, yo tengo mucho porque Dios está conmigo, y es falso. Pero eso es lo que pensaban los judíos. Mientras más rico, era porque era favorecido por Dios. Y si eras pobre, entonces era porque no tenías el favor de Dios, ¿no? Y entonces, y en eso vemos que Jesús no veía, o nos ve, más bien, Jesús nos ve cuando damos, pero lo que le interesa más es cómo damos. Y más que cuánto damos, Jesús le interesa más cómo damos, ¿no? Jesús estaba viendo más el motivo y el corazón que la cantidad. Muchos ricos echaban mucho. Una fila de hombres ricos quizás haciendo llamar la atención hacia cuánto estaban dando, ¿no? No, miran todos cuánto estoy poniendo, ¿no? Pero Jesús dijo en las bienaventuranzas, no hagas tocar trompeta delante de Dios para ser alabado por los hombres, por lo que das, más bien da en secreto, ¿no? Mejor es dar en secreto y Dios recompensará. La viuda pobre era un contraste con estos, ¿no? Y un contraste con los que acaba de describir como los escribas. La viuda pobre era diferente y ofreció 2 blancas y las dio ambas y ofreció sus 2 blancas, tenía 2 blancas y los dio a los 2, dio todo. Y para que los romanos entiendan, Marcos lo describe como un cuadrante, ¿no? Que es como 1%, más o menos 1% de un denario, de un sueldo de un día, ¿no? Era algo muy, muy pequeño. Y ella fácilmente pudiera haberse quedado por lo menos con una de sus 2 monedas y nadie podría culparla. Sin embargo, ella dio todo con una asombrosa generosidad. Y para concluir el texto, versículos 43 y 44, Jesús dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús dijo que ella dio más que todo, de todos juntos, ¿no? Porque todos echaban lo que les sobraba y ella echó lo que tenía, todo lo que tenía, ¿no? Entonces Jesús está enseñándonos que el corazón de dar determina el valor de la ofrenda, el corazón, más que la cantidad. Dios no le agrada una ofrenda a regañadientes. Si uno le cuesta dar una ofrenda al Señor, entonces mejor que lo guarde hasta el momento que realmente puede hacerlo de corazón, porque no le agrada, no recibe ese tipo de ofrenda. Y otros dan también ofrendas porque sienten culpables de algo, o para evitar el castigo, o para arreglar problemas, o para aplacar el castigo de Dios, o por ganar premios para que Dios lo multiplique, ¿no? Pero motivaciones equivocadas, pero Dios ama el dador alegre.
Y nos dice en su palabra, ¿no? En Malaquías dice, a tu ofrenda, reclamando de sus ofrendas despreciables, decía, de tus ofrendas háganlo de tal manera que sean aceptadas, ¿no? Háganlo de tal manera que sea aceptada, ¿no? Hazlo de corazón. Si no puede hacerlo de corazón, Dios no está en problemas económicos. Dios nos muestra que el valor es medida de la ofrenda sobre lo que cuesta el dador, ¿no? Eso fue lo que hizo que la ofrenda de la viuda fuera tan valiosa. Y si se acuerdan de David en 2 de Samuel 24:24 y también en Crónicas, David rehusó dar a Dios lo que no le cuesta nada. Por su metida de pata, por el censo y por ofender a Dios, él hizo un altar y el dueño del terreno ha dicho, yo te doy todo para ofrecer, y Dios ha dicho, no ofreceré a Dios, al Señor mi Dios, holocaustos que no me cuestan nada, ¿no? Eso es lo que Dios busca en el tema de la ofrenda, de dar de corazón y de dar algo que nos cuesta también a veces, ¿no? Dios no necesita nuestro dinero, no está en problemas financieros, pero sí necesita nuestro corazón. Entonces es un privilegio poder darle a Él, ¿no? Y necesitamos dar porque es bueno para nosotros, no porque Dios lo necesita. Obviamente, cuando nos reunimos y en la estructura de su iglesia y todo lo demás, hay gastos y es la responsabilidad de aportar, porque no nos da, digamos, el alquiler gratis, y hay gastos que debemos cubrir, ¿no? Hay gastos que debemos cubrir en el movimiento de esto, pero Dios no está quebrado económicamente, ¿no? Entonces, porque Él no necesita nuestro dinero. Si Dios necesitara nuestro dinero, entonces la cantidad sería más importante que nuestro corazón para dar, ¿no? Entonces con la cantidad, de cierto modo podrías coimear a Dios y ganar su favor con la ofrenda. Y lo que Dios quiere es de que demos de corazón y no a regañadientes y no buscando algo a cambio, ¿no? Da porque Él es Dios, ¿no? Y Jesús acaba de criticar a estos escribas por devorar las casas de las viudas. Y vemos y creemos que esto es conectado. Eso es conectado. Y un gran contraste de los que quitan supuestamente en el nombre de Dios y lo que ellos hacen para mantener esa viuda pobre, ¿no? Y ella hizo una ofrenda sacrificial. Entonces quizás un escriba devoró su casa, no sabemos, ¿no? Pero la viuda prácticamente no tenía nada, ¿no? Y así dio todo, ¿no? Así que, como resumen de todo lo que hemos visto hoy y la semana anterior, que los fariseos y los herodianos, que eran judíos, muy apegados a Herodes y su causa, entonces los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo y fracasaron en atrapar a Jesús en el mensaje anterior sobre los tributos. Los saduceos, motivados por el deseo de desacreditar a Jesús, preguntaban hipócritamente sobre la resurrección en la cual ellos ni creían. Y la fuente de su error Jesús señala como de ignorar las Escrituras, ¿no? Y de ignorar el poder de Dios. Luego un escriba pregunta sobre el primer mandamiento en prioridades,
¿no? Y él tuvo información suficiente para conocer la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, está cerca. Como muchos ahora tienen suficiente información para ser salvos y no son salvos. Porque no confían en el Señor, ¿no? Y luego Jesús públicamente en el templo aclara el entendimiento de los oyentes sobre el Mesías, preparando sus corazones para aceptarle a Él como el Mesías. Obviamente no ha resucitado todavía, no ha ido a la cruz, no ha resucitado, entonces no tenían la información cabal como nosotros tenemos. Tenemos una ventaja y es fácil criticarles por su ceguera, pero realmente no tenían toda la información que nosotros tenemos. Pero él sí aclaró que el Mesías, siendo el hijo de David, también es el Señor de David. No deben sorprenderse. Y él continuó diciendo, guárdense de los escribas que debieron haber sido guías para el pueblo de Dios, pero ellos más bien abusaron de su estatus, de aferrándose a los beneficios sin cumplir su deber, usando largas ropas, esperando salutaciones, esperando las primeras sillas en la sinagoga y primeros asientos en las cenas, y hacían largas oraciones para ser visto por las personas, pero a la vez devoraban las casas de las viudas, ¿no? Y les espera una mayor condenación. No amaban a Dios ni a su prójimo, querían su posición como eminencias, pero no el título de siervo, que Jesús dijo que era lo más importante en el reino de los cielos. Y hemos visto último la viuda que era reconocida por entregar sacrificialmente, por amor y confianza en Dios. Porque uno puede dar sacrificialmente si realmente confía que no va a mendigar pan, que Dios va a suplir su necesidad, ¿no? Entonces, como conclusión, como es el título, ¿no? Cuando la religión prueba a Jesús y Jesús prueba el corazón. Jesús está diciendo que realmente, en realidad la palabra religión no es una mala palabra, pero sí hoy en día tiene una connotación negativa porque ha sido o quizás identificado con una tradición insípida, sin Dios, sin el poder de Dios, sin el Espíritu de Dios, y entonces a veces lo tomamos mal. Pero sí, en este caso vemos que la religión era un perjuicio. No estaba llevando a los judíos que debieran haber reconocido el Mesías a conocer el Mesías. Jesús no se dejó atrapar por debates engañosos, sino que revela el corazón de Dios, lo que Dios espera, ¿no? Por eso me encanta el Sermón del Monte, porque va desglosando algunos de los mandamientos para ver el corazón de Dios, o cómo es el corazón de la ley, en vez de una sujeción mecánica a la ley. Y Jesús habla de la fe auténtica, ¿no? Que se basa en la palabra de Dios. Muchos han errado por ignorancia de la palabra, desconfianza en el poder de Dios. Y esta fe auténtica debe estar marcado por el amor hacia Dios y el prójimo y integridad. Entonces, cuán importante es no ignorar las Escrituras, el poder de Dios, ¿no? Los saduceos utilizaban la parte de las Escrituras que les convenían. Tenían una posición predeterminada y podemos hacer lo mismo.
¿no? Podemos tener una posición predeterminada, ¿no? Es como un abogado, ¿no? Que sabe cuál es el veredicto que quiere sacar, entonces va, aunque sea justo o no, pero sabe el veredicto que quiere sacar, entonces va escarbando, buscando la información y trampas en la ley y todas esas cosas para armar su caso, para hacer esas evidencias y lo que ha escarbado como para alinear con el veredicto que ya tenía predeterminado. No todos, pero digamos, creo que es una idea, una manera de entenderlo. Ellos eran así, tenían su veredicto sobre Jesús, sobre la resurrección, y bueno, entonces uno va escarbando palabras para ajustarlo a lo que uno quiere que la palabra diga, ¿no? Entonces, y tenemos que cuidar cuando somos selectivos con la palabra. Por eso debemos conocer la palabra. Por eso debemos meternos en el plan de lectura diario, ¿no? Que tenemos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque de alguna manera vamos guardándonos, y todos esos problemas eran por ignorar las Escrituras, por no tener un confianza o conocimiento, o de confiar en otros, de buscar la Escritura por nosotros. Bien que podemos aprender de otros maestros, pero debemos buscar las Escrituras también nosotros, y que Dios nos habla a nosotros. Dios quiere hablar a mí de los líos y problemas y luchas que yo puedo tener. Dios me quiere hablar a mí, no quiere hablar con el vecino para que el vecino me diga, ¿no? Dios quiere hablar conmigo, ¿no? Jesús aclara cuál es el principal mandamiento, ¿no? Hacia Dios, amor hacia Dios. Con eso cumples los primeros 4 mandamientos. Hacia el prójimo, entonces cumples los restantes. Entonces con eso, por eso Jesús dijo, encierre toda la ley, porque cumples esto y ya estarías agradando a Dios, ¿no? Y que eso es más importante, el amor hacia Dios, que sacrificios y un servicio mecánico. Y al escriba decía, no estás lejos del reino, ¿no? Estás casi salvo. Entonces tenemos que asegurar que no somos solamente casi salvos, ¿no? Debemos asegurarnos y podemos tener la certeza de la salvación. Jesús aclaró que es el Hijo, y Marcos nos quiere, desde el principio, desde el primer capítulo, nos quiere hacer entender que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Mesías, no hay duda, y Jesús está recalcando esta enseñanza porque pronto va a la cruz, ¿no? En unos pocos días va a la cruz y está haciéndoles entender esto, ¿no? Y debemos tener esta certeza nosotros. Y debemos saber de quién guardarnos. Debemos buscar las Escrituras por nosotros mismos. Debemos nosotros investigar. Debemos buscar si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios nos quiere hablar y nos puede dar discernimiento con una enseñanza es falsa. Y cómo guardarnos de esta descripción que nos ha dado de los escribas de ese tiempo y de los que varias personas, no todos, no todos, no porque están en la tele están mal, no es porque tienen una mega iglesia están mal, pero digamos hay algunas celebridades y Dios nos puede dar discernimiento, ¿no? Sobre estas cosas. Y Dios fue complacido con la ofrenda de la viuda, porque ella mostró un amor sacrificial y confianza en Dios, ¿no? Entonces, amén. Eso la palabra nos deja, que el Señor no le interesa mucho la religiosidad, quiere una relación. Siempre va resaltando y destacando la importancia de las motivaciones y el corazón. Y Jesús, con mucha sabiduría, resumió todo en amar a Dios.
con todo. Amarle por quien es Él, no es por lo que Él nos puede dar o hacer por nosotros. Y amar al prójimo como nosotros mismos, que resolvería un montón de problemas en nuestras relaciones interpersonales y en la misma sociedad. Así que, amén, ¿no? Amar al prójimo nos libraría de muchos pleitos, conflictos, guerras y todo lo demás. Con eso les voy a invitar a ponerse de pie. Terminamos el capítulo 12 con esto y espero que ha sido útil. Lo que estamos tratando de ver es qué es lo que Jesús nos está tratando de decir, lo que la palabra nos está tratando de decir, y que sea eso una guía para nuestras vidas, sabiendo lo que es más importante para el Señor, sabiendo que no pueden atraparle, sabiendo que Él es el que tiene las palabras de vida. Y también animarles en lo que Jesús dijo, amar a Dios. Vamos a cantarle ahora, pero podemos cantarle una canción o podemos realmente alabarle. Podemos cantarle. Gracias Dios por este tiempo, gracias por tu palabra. Sella, Señor, la palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a conducir nuestras vidas de manera que te agrada. Dios, queremos honrarte en todo lo que hacemos. Señor, queremos amarte a ti con todo y amar al prójimo, aprender a amar a nuestro prójimo. Dios, queremos poner la vida de Odette delante de ti, nuestro Odi. Pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre su salud y que ella pueda recuperar, Señor, que ella pueda estar tranquila, que pueda, Señor, recibir refrigerio de parte de ti, Señor, en este tiempo. Y también por nuestra hermana Elena Calderón, que tuvo complicaciones y fue internada esta semana. Dios, pedimos que tu mano también esté sobre ella. Y Señor, sabemos que tú tienes determinado el tiempo para cada uno de nosotros. Está en tus manos. Pedimos, Señor, que tenga paz, Señor, y un toque especial de tu presencia en esos momentos. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tenga una semana repleta de sus bendiciones y nos veremos el próximo domingo.